Ahora sí. Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Señor, estos nervios son incansables. Por más que uno predique, mire, no se va. Pero damos gracias a Dios por todo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Padre, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, si en algo te he fallado en esta semana. Y pido la presencia de tu Santo Espíritu para que el tema que se predique en esta mañana sea dirigido a través del Espíritu Santo. Que se puedan atender, Padre Celestial, nuestras necesidades personales, así también como las necesidades que tiene nuestra iglesia, que la ponemos en tus manos de manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Hoy voy a hablarles de un tema, de una historia que muchos conocen en la Biblia y pudieron a través de la lectura bíblica, ¿verdad?, conocer a este bello personaje. En el cementerio de Rock Creek, situado en Washington, D.C., está la estatua del dolor. Si usted no sabía que había una estatua del dolor, pues oiga que sí. Pueden buscar imágenes de ellas de manera más cercana porque da un poquito de miedo. No quise traerla porque como tenemos niños, ¿verdad?, para que no se asusten. Pero les invito a buscar más de cerca esta estatua. San Agustín diseñó esta estatua para personificar el dolor humano. Interesante, ¿no? Sin embargo, ya en la Biblia encontramos un personaje que nos ha mostrado definitivamente el verdadero dolor, el sufrimiento, la aflicción del ser humano. Y ese hombre es Job. Lo bueno y lo interesante de la Biblia es que define a Job como un hombre común. No lo define como un superhombre. Por lo que Job fue creado con los mismos materiales que usted y yo. Además, podemos decir que Job contaba con la misma formación que contamos nosotros. Y que el Dios de Job es el Dios que nosotros tenemos actualmente. Yo esperaba escuchar un amén fuerte por eso. El Job de Dios es el mismo Job de nosotros. Las victorias que Job tuvo también la podemos tener nosotros. Y el dolor que Job pasó también podemos padecerlo alguno de nosotros. El relato bíblico comienza de la siguiente manera, y fue la lectura bíblica que tuvimos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Yo me puse a tirar cálculo. No me gusta mucho la matemática, pero me llamó la atención como toda esta riqueza y quise pasarla a kilometraje. O sea, ¿qué espacio Job necesitaba para tener tantos animales? Además de su casa, el lugar de las casas de sus hijos, donde se recreaban, donde vivían los criados, los caballos de esos criados. O sea, imagínense, yo solo me puse a calcular lo que la Biblia me decía y le puse par de metros, ¿verdad?, para que los animales no estuvieran tan juntos. Y eso me dio 30,750 metros, que llevado a kilómetros son 32 kilómetros. Cuando me fui a Google a buscar esa distancia, usted en un vehículo tiene que ser después del Conde, donde está el mercado, hasta San Cristóbal. Ahí viene dando esos 30 kilómetros, ¿verdad, Samuel? Ah, bueno, ahí se lo detallé. Y colocándolo en un tamaño, este es el Palacio Nacional. Aquí le voy a dar un poquito de cultura. El Palacio Nacional mide
18,000 metros en construcción y tiene 25,000 metros en solar. O sea, vamos a suponer que para Job tener todos esos animales a nivel de solar era casi 2 veces, ¿verdad? El solar del Palacio Nacional. Interesante, solo para los animales. ¡Cuánta riqueza! Yo quedé maravillada y me emocioné. Dios mío, ¿cuánto poseía este hombre? En los versículos que leímos hay una definición muy interesante y es la siguiente. El capítulo inicia describiendo la riqueza espiritual de Job. Y esa riqueza se describe que era un hombre recto, un hombre apartado del mal. Y aquí es muy importante saber que eso no significaba que Job no pecara, pero él se apartaba del mal, que es a lo que se nos invita a nosotros, ¿verdad? También somos seres humanos pecadores. Ahora bien, hay que apartarse del mal. Si no, veamos a José, ¿verdad? Cuando tuvo la oportunidad de pecar y huyó. Asimismo también describe la Biblia a Job. También podemos ver la segunda descripción, que es la riqueza familiar. Jesús Santísimo, qué familia más grande. 10 muchachos, pero uno se vuelve loco con uno o con 2, imagínense 10, ese pastor. Uno se sorprende ahora cuando ve esos partos de trillizos, quintillizos y familia de 6, porque miren, como tal economía con tantos muchachos, eso no es fácil. Sin embargo, Dios era un hombre próspero, que no tenía ningún inconveniente no en tener 10, 20, 30 muchachos. Lo bueno de esto es que no solo la Biblia describe la cantidad, o sea, el tamaño de la familia, sino ese tiempo de calidad que como padre él dedicaba con sus hijos. Por lo que la Biblia describe la familia de Job como una familia piadosa. Y por último, viene la riqueza material. En aquel tiempo la riqueza era medida por las tierras, por los animales, por el terreno que tenía la persona. Y Job tenía esos 3 elementos, por lo que era una persona sumamente rica. Tal vez nosotros no tenemos ninguna dificultad en describir nuestras riquezas materiales o familiares. Noah, que tiene 7 años, casi, bueno, no, 6 años, falta mucho, papi, perdón. Noah, que tiene 6 años, ya me dice, mami, cuando yo sea grande, yo voy a tener una casa grande, con un solar, con un patio grande, y voy a tener 8 perros. Voy a tener, a veces me dice que son 6 muchachos, 6 niños o 10 niños. Dentro de esos perros está el Rottweiler, el Labrador y otros más que todavía no me ha dicho la raza. Me va a comprar un Audi cuando él crezca, una Jeepeta, y él se va a comprar un Audi deportivo. Uno se ríe, pero miren cómo desde chiquito uno empieza a concebir todo eso material y familiar. Y este tema me puso a reflexionar. Y en lo espiritual, nosotros nos ponemos esas metas. Y yo quiero en este año llevar 15 personas a través de mi testimonio. Y yo quiero dejar de trabajar para enfocarme en el ministerio de la iglesia. Nos resulta a veces complicado como establecer esas metas espirituales, ¿cierto? Pero las materiales y las familiares es muy fácil describirlas. Y algo muy importante aquí es que a Dios no le pesa darnos las riquezas. Sin embargo, en la Biblia dice que a algunas personas no se le da la riqueza familiar, no se le da la riqueza material, pero no es que Dios esté en contra de eso, porque vemos a Job, ¿verdad? Un ejemplo de que tuvo esas 3 riquezas. Podemos ver a Salomón, un hombre sabio y que fue muy próspero en la Biblia, por lo que a Dios le agrada que sus hijos prosperen. Sin embargo, un asunto a destacar aquí es la manera en que Job tuvo esas riquezas. Job se enfocó solamente en lo espiritual. Lo demás llegó por añadidura.
Y ahí está el problema de nosotros, que a veces no sabemos cuál es el orden que debemos tener. ¿Y cuál es nuestro orden? Job lo tenía muy claro. Estaba lo espiritual, lo familiar y finalmente lo material. En ocasiones nosotros a veces ponemos lo material y lo familiar. Pero en Mateo 6, 31, 33 se nos dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Job era un hombre abundantemente rico, pero en ningún momento se olvidó de su Dios. Incluso utilizaba su riqueza para ayudar a otros. Cuando la prioridad de nosotros está en ser ricos espiritualmente, las otras riquezas vendrán por añadidura. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿en qué orden están las riquezas en nuestras vidas? ¿Será que estoy persiguiendo tanto las riquezas materiales que no tengo tiempo para hacer una comunión personal? ¿Será que estoy afanándome demasiado por las riquezas materiales que no tengo tiempo para el culto familiar y para un contacto íntimo con los miembros de mi familia? ¿Será eso posible? Si no buscamos en primer lugar la riqueza espiritual, nuestra salvación estaría en mucho peligro. El capítulo 1 de Job es muy bueno porque habla de todas esas riquezas y sus bondades. Sin embargo, sabemos que eso no quedó ahí. Lamentablemente, luego se desencadena una situación muy triste, y es cuando Dios le da el permiso a Satanás, ¿verdad?, de probar a Job. Y yo quiero que cuando yo esté leyendo eso, nosotros lo vivifiquemos. A veces recibimos la noticia de un ser querido que ha fallecido y entendemos que se nos fue el mundo, que se acabó todo, o que llega una situación económica y paraliza todo. Pero a una persona en cuestión de segundos vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Señores, ese hombre no podía ni respirar, porque mientras bajaba la respiración llegaba otro criado a darle la noticia, ¿verdad? Muy fuerte. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. Mientras estuvieron cantando, a mí me dio un deseo como de llorar tan grande, porque yo que tengo uno, miren, señora, a mí hay que recogerme. Y es verdad que la Biblia dice que está la esperanza, está la segunda venida de Jesús, que nos vamos para el cielo, pero usted se imagina perder un hijo. Miren, no hay descripción, los padres no estamos preparados para perder a los hijos, eso sería algo difícil. Y que en un momento tú lo pierdas a todos, que no te quede ninguno. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso es algo muy importante, mis hermanos, porque cuando nosotros nos suceden situaciones, a veces vamos a pelearle al Señor como que Él es el culpable. Y fue por ti, porque yo te oré. Pero aquí vemos la actitud, la decisión que Job decidió tomar. Y yo digo que hay que tener una relación demasiado estrecha con el Señor, porque en situaciones difíciles es que nuestro carácter reacciona de manera innata. Y para Él tener una reacción así, tan íntegra, tan consagrada, tan espiritual, esa intimidad entre Job y Dios era demasiado estrecha e inquebrantable que lo material ni lo familiar pudo obstruir esas palabras que salieron de su boca. Y eso es muy importante en la manera en que Job pierde sus bienes y en la manera de cómo se describe al principio. ¿Qué fue lo primero que pudimos ver? La primera riqueza de Job. Muy bien, la espiritual. La segunda riqueza, la familiar. Y la tercera, la material. Pero en sus pérdidas, ¿cómo fueron? Primero perdió lo material. Ahora pierde lo familiar. Y damos gloria a Dios porque lo espiritual no fue tocado. Y eso es lo que el libro de Job nos quiere decir. Usted puede perderlo todo, pero jamás por ningún momento trate de perder su vida espiritual. Todo el libro de Job es una defensa de su riqueza espiritual. Él estuvo dispuesto a abrir la mano de la riqueza espiritual por las otras riquezas. Este párrafito me da mucha risa. En el capítulo 1 se describe a Job como un hombre muy buen mayordomo de familia, de bienes, hasta de su vida espiritual, muy bien administrado. Sin embargo, en el capítulo 2, en los versos 9 y 10, llega la mujer. Ay, pastor, ¿y qué es lo que pasa? Porque la mujer en el Edén ahí viene con la manzana. Y aquí viene y le dice, pero maldice a tu Dios. La única que le quedaba en este momento, ¿verdad? Porque perdió a sus hijos. Y eso es lo que sale de la boca de ella. Maldice a tu Dios. Y la respuesta de Job fue, si pude, déjeme leerlo aquí como lo dice, recibiremos de Dios el bien, ¿por qué no vamos a recibir de Dios el mal? Y el argumento de Dios a su esposa era en ese momento que debíamos alabar y ser mayordomos de Dios en las buenas, pero también en las malas situaciones. Y en este mundo de pecado, mis hermanos, nosotros tenemos que ser mayordomos del dolor, mayordomos de las pérdidas. Eso es algo con lo que nosotros vamos a vivir hasta que Cristo venga a buscarnos. Entonces hay que trabajar para esa mayordomía. Es maravilloso cuando un cristiano puede ser mayordomo en situaciones negativas. La teología de las pérdidas, esto me gustó mucho. La teología de la prosperidad nunca predicaría lo siguiente: ser un buen mayordomo de las pérdidas, honrar a Dios en medio del dolor. Pero la teología bíblica de la fidelidad tiene que predicar esto. Muchas veces tenemos que confiar en Dios en medio de la oscuridad hasta que vuelva la luz. ¿Cuántos dicen amén por eso? Necesitamos tener la seguridad de que la dolorosa tijera de podar está en las manos seguras de Dios. Y que la mazamorra con Cristo es un trono, y un trono sin Cristo es el infierno. Además, aunque no sabemos cuáles son los caminos por los que Dios nos conduce, podemos confiar que Él es nuestro guía. Y eso fue lo que hizo Job. Él pudo haber tomado decisión y llamar a sus amigos y accionar por él, pero no fue así.
Sus amigos cuando fueron, pensaron que ese era un hombre que estaba en mucho pecado, ¿verdad? Porque Job le pasó lo peor. Sin embargo, Job dejó a Dios obrar. Cuán difícil para nosotros como seres humanos es dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Somos tan desesperados que si vemos que le oramos hoy y mañana no da la respuesta, estamos haciendo un plan de contingencia. Y no solo hacemos el plan, lo ejecutamos y cometemos más errores. Y entonces luego de tropezarnos, vemos que Dios responde a su tiempo que es perfecto y decimos, ¿y por qué no esperé la voluntad de Dios? Agotamos recursos, agotamos tiempo, nos agotamos nosotros porque nos desgastamos físicamente, cuando Dios lo único que nos manda, ¿verdad?, es a tener esa relación estrecha con Él para que seamos capaces de cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Usted puede ser un buen mayordomo en el dolor. Que Dios nos ayude a honrarlo como buenos mayordomos en los momentos malos. Mis hermanos, Dios restituye. ¿Cuántos dicen amén por eso? Esto no se quedó ahí. Y eso es lo que me encanta del Señor. Que pueden venir situaciones malas, pero en la Biblia no. Señores, la Biblia es un libro interesante. Miren. A veces nosotros nos ponemos a ver series y cosas, pero en la Biblia uno tiene de todo para entretenerse, porque miren, yo personifico eso, yo personifico demasiado y me imagino, pero yo hago una película con eso, pastor. Bueno, tienen que haber películas, pero yo hago la mía, porque todo inicia bien, viene el caos, pero después llega la restauración. Y aquí podemos ver que el libro de Dios finaliza con esa restauración. Y esa también está dividida en 3 partes. La riqueza espiritual de Job fue aumentada. Señores, si en aquel momento cuando él lo perdió todo, tuvo la capacidad de glorificar el nombre de Dios, yo no me imagino a qué nivel Job estaba ahí ya, porque que su fe, su riqueza espiritual fue aumentada. Tengo que llegar al cielo para sentarme a hablar con Él. Eso es una meta. Hay muchas preguntas que yo tengo que hacerle a Job. Dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios por eso. La riqueza material también fue duplicada. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y aquí yo hice otro cuadrito matemático. Buscando los estadounidenses más ricos del mundo. Esa información es al 2021. Y está Michael con 70,000 millones de dólares netos. Está Steve con 96,5 millones. Y señores, yo me puse a calcular el precio de la oveja, de los bueyes, de los asnos. Eso, miren, eso vale mucho. Mucho dinero. Y miren ahí mi cuadrito, 14,000 ovejas. El precio unitario de la oveja está en unos $250. Y el total de la riqueza de Job, solamente lo que vemos ahí en la Biblia, porque ustedes saben que esos animales empiezan a parir. Pero en ese momento yo solo traduje esa parte. Y son 63,340 millones de dólares. O sea que un Job ahora sería uno de los hombres más millonarios del mundo. Así era la riqueza de Job. ¿Y por qué nosotros dudamos de las riquezas que Dios nos puede dar? Porque aquí vemos un hombre que en la antigüedad, llevando sus riquezas a lo que nosotros hacemos actualmente, que lo medimos por el dinero, ¿verdad? Era un hombre próspero. Y así fue multiplicada la riqueza material de Job solo por serle fiel a Dios. La riqueza familiar, lamentablemente, no fue aumentada porque sus hijos fallecieron. Sin embargo, miren qué hermoso es el Señor. Tuvo al final 7 hijos y 3 hijas. Al inicio, ¿cuántos hijos tenía Job? ¿Y cuántas hijas? ¿Y cuánto le dio ahora? Lo mismo.
Claro, los hijos no se reemplazan. Ujú. Ya me concluyó el tema. Sin embargo, claro, porque, ¿verdad? Gracias, doctora, muy bien. Ella está emocionada, está muy bien. Y de eso se trata. La riqueza familiar le dio lo mismo que podemos ver en el capítulo número 1. Sin embargo, la verdadera riqueza de Job no está aquí en la tierra. Señor, y una gente que tenga todas esas riquezas, una persona que vive bien, que vive cómoda, ¿verdad? Y muchos anhelaríamos tener esa riqueza de Job. Muy cómoda, dice Dilcia. Ahí yo creo que se cumplen todos los deseos materiales de Noah. Cuando yo inicié el Audi, la Jeepeta, el deportivo. Ahora bien, para nosotros vivir cómodamente aquí en la tierra, nuestra riqueza espiritual es la que debemos trabajar. Porque cuando nos enfoquemos a trabajar en esa riqueza espiritual, el Señor se va a encargar no de darnos las riquezas de Job, porque el Señor entendía que eso era lo que a él le correspondía. Dios le va a dar la riqueza que le corresponde a cada uno de ustedes para ser felices aquí en la tierra. Y para eso es que nosotros tenemos que trabajar. Y ya concluyendo esta parte, cuando yo me imagino en aquel momento, cuando Job pueda ver sus 20 hijos, señores, eso es algo maravilloso. $20. Eso lo vamos a ver en el cielo. Y nosotros tenemos que trabajar para ver ese encuentro. Eso tiene que ser algo maravilloso. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de desenfocarnos en estas cosas terrenales que nos apartan de Él. Qué maravilloso será reunirnos todos allá, porque yo, gracias a Dios, no he perdido a alguien así como tan directo, pero me imagino ver a mi abuelita en aquel momento. Era una persona tan buena, la mamá de mi mamá. Y yo le pido a Dios, porque tengo 2 preguntas que hacerle a ella en específico. Y miren, yo tengo que ganar, yo sé que ella está allá en el nombre del Señor, pero yo tengo que ganarme el cielo para hacerle esas 2 preguntas a mi abuelita. Mi abuelita era católica y ella tenía ese pan que le dan, la hostia. Y yo recuerdo que siempre le decía, abuelita, cuando iba a la iglesia con ella, me da un chin del pan. Y ella me decía, sí, yo te lo voy a dar. Y nunca me daba del pancito. Y yo tengo que preguntarle a ella por qué ella me decía que sí, no me daba el pancito. Nunca yo pude ver de ella un mal genio. Era una persona pacífica, una persona que vivía consagrada en los principios del Señor. Y hay muchas curiosidades que yo quisiera discutir con ella. Pero aparte de mi abuelita, yo tengo que ver ese encuentro. Señores, son 20 hijos. Yo no conozco aquí ahora mismo en Santo Domingo, usted doctora, bueno, que maneja el tema de los partos, una familia de 20 muchachos, eso es algo maravilloso. Y no tanto el hecho de tener los hijos, sino de que Dios cumplirá su promesa. Porque el trabajo que Job hizo con esos niños, yo estoy segura que allá estarán en el cielo para ese día final, cuando él pueda reencontrarse con su familia completa. ¿Y cuántos quisieran estar en el cielo con su familia completa? Gloria a Dios. Y es mi pregunta en esta tarde, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué estamos cosechando nosotros? ¿Cuál es el orden que tenemos de prioridad en nuestras riquezas? ¿Estamos enfocados en lo que realmente queremos? Yo duré 5 años fuera del Evangelio, porque yo soy muy independiente. Al criarme sin el papá, madre soltera, trabajando desde pequeña, yo creo que ayudaba a pagar la casa mami como de los 14 años, yo he sido muy independiente. Entonces, a mí me encanta planificar absolutamente todo. Y yo decía que cuando yo volviera a la iglesia, iba a ser de una manera diferente a la que Dios me llevó. Y a veces nosotros decidimos postergar nuestra vida espiritual
postergar los planes que Dios tiene con nosotros por querer administrar las riquezas materiales y las riquezas familiares. Yo tal vez pensaba en ese momento, no, cuando yo tenga mi casa, cuando ya yo esté mejor económicamente, yo vuelvo a la iglesia. O cuando ya mi situación familiar sea diferente, yo voy a volver a la iglesia. Pero ¿qué me hubiese pasado a mí si yo hoy no estuviera acá? ¿Cuántas situaciones pasan que no nos permite tomar la decisión de estar en los caminos del Señor? Yo recuerdo cuando el pastor Joel Fernández predicaba de esos dos jóvenes que en un proceso de bautismo ellos dijeron, no me voy a bautizar porque hay una fiesta de Fernandito Villalona y yo voy a ir a la fiesta y luego me bautizo. Ellos fueron a su fiesta y de regreso perdieron la vida. ¿Qué estamos esperando nosotros para tener una vida totalmente consagrada con nuestro Dios? Dios está ahí. Lo bueno y lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que el Dios de Job es el mismo Dios de nosotros. Y Él está abierto para prosperarnos, para bendecirnos grandemente. Nosotros somos los que tenemos que abrir nuestro corazón para aceptar su voluntad en nuestra vida. ¿Quiénes desean colocar a Dios en primer lugar en esta tarde? Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor. Gracias porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Señor, te pido encarecidamente que remuevas nuestro corazón, transfórmanos, Padre Celestial. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a tener la prioridad, Señor, de que tú debes de tener el primer lugar en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a conseguir ese gran premio de tener la vida eterna. Gracias, Señor, por esa bendición de que hablamos a un Dios vivo. Señor, te presento nuestra iglesia de manera especial. Ayúdanos a testificar, Señor, y a traer almas para ti que alaben y glorifiquen tu nombre. Ahora que nos vamos a dirigir a nuestros hogares, que tu Santo Espíritu jamás se aparte de nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.